Enseñanza por implicación de la cual viene la inferencia necesaria. Parte 3. Continuación del punto número 7. La autorización genérica. Al dar énfasis a la autoridad establecida por mandamiento, ejemplo apostólico o inferencia necesaria, debemos aclarar la diferencia entre la autoridad específica y la autoridad genérica. Es necesario razonar y sacar inferencias para distinguir entre la autoridad genérica y la autoridad específica. Debemos ir a predicar el Evangelio. Este deber se especifica, pero la Biblia no especifica la manera de ir o de viajar, y por eso tenemos autoridad genérica para ir en automóvil, en tren, en barco, a caballo o a pie. Este mandamiento da margen al uso del juicio individual. Si la Biblia hubiera especificado un solo modo de ir, tendríamos que ir solamente de esa manera. Debemos reunirnos para alabar a Dios. Hebreos 10:25. Tenemos autoridad específica para esto. La Biblia especifica este acto, pero para reunirnos es necesario algún sitio, y tenemos autoridad genérica para esto, es decir, la Iglesia puede reunirse en cualquier sitio que escoja, puede reunirse en un sitio comprado, arrendado o prestado. La autoridad para tener cierto sitio en donde reunirse se puede llamar autoridad genérica, puesto que el lugar no se especifica. Tenemos el mandamiento de cantar himnos. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. La Biblia especifica el cantar. Tenemos autoridad específica para cantar himnos, pero no tenemos autoridad para usar instrumentos de música. El mandamiento de practicar cierta cosa autoriza lo que sea necesario para llevar a cabo el mandamiento. Esta autoridad se puede llamar autoridad genérica y autoriza, por ejemplo, himnarios que nos ayudan a cantar unidos. Bautizamos a los creyentes penitentes por autoridad específica. La Biblia especifica este acto. Hay autoridad genérica para bautizar en el río o en un bautisterio. El lugar no importa, solo que haya suficiente agua. Tenemos autoridad específica para celebrar la cena del Señor, porque Jesucristo especifica el pan y el fruto de la vid. Pero tenemos autoridad genérica para usar copitas para el fruto de la vid. La palabra copa no se refiere al recipiente, sino a su contenido. Véase el estudio sobre esto bajo el encabezado Figuras de retórica, la metonimia. Algunos abusan de la autoridad genérica. Por un lado, algunos son extremistas porque no creen que haya tal cosa. Creen que toda práctica tiene que ser especificada, por lo tanto, algunos rechazan las clases bíblicas organizadas por la Iglesia para niños, para jóvenes, diciendo que no hay mandamiento ni ejemplo que los autoricen. Sin embargo, la Iglesia es columna y baluarte de la verdad y tiene autoridad genérica para emplear los métodos disponibles. El púlpito, las clases, la hoja impresa, la radio y televisión. Todos los miembros deben participar en esta obra, tanto mujeres, de acuerdo a 1 Timoteo 2, 11 y 12, como hombres, tanto jóvenes como adultos. Por el otro lado, los liberales dicen que la Biblia no dice cómo hacer la obra del Señor, y que tienen autoridad genérica para establecer escuelas, institutos, orfanatos, etc. Según ellos, todas las instituciones y empresas que las iglesias han establecido son simplemente métodos de hacer la obra, pero se engañan solos. La verdad es que tales instituciones sustituyen a la iglesia misma. Para estas no hay autoridad específica ni genérica. Recuérdese que al hablar de autoridad genérica decimos que cuando Dios requiere alguna práctica, Él autoriza lo que sea necesario para llevar a cabo la práctica. Nosotros no inventamos la doctrina. Yo puedo sacar una conclusión o inferencia ahora de lo que la Biblia ha enseñado por implicación desde el primer siglo, es decir,
La inferencia mía la hice en el año 1992, pero Dios la enseñó por implicación hace más de 2000 años. Dicen algunos que la inferencia necesaria es doctrina humana, pero si alguna inferencia es necesaria, entonces es doctrina de Dios, enseñada por implicación. No estamos defendiendo toda inferencia humana, sino solamente la inferencia necesaria, lógica, razonable, ineludible. Desde luego hay muchísimas inferencias que son erróneas, pero no defendemos ninguna inferencia que no sea necesaria hace más de 2000 años. Dios nos enseñó muchas cosas por implicación, pero ahora, en este siglo, lo estamos estudiando y sacamos la inferencia necesaria. De lo que Él dijo, estamos obligados a guardar la enseñanza por implicación entregada por Dios, porque esta no es enseñanza humana. Es verdad que Dios requiere que se use el razonamiento humano para entender la voluntad, declaraciones, mandamientos, ejemplos, implicaciones, y los que no quieren razonar no pueden entender la voluntad de Dios para obedecerla y ser salvos. Recuérdese que lo que Dios enseña por implicación es la verdad, y siempre ha sido la verdad. Nosotros no inventamos la verdad. El razonamiento humano no produjo la verdad. Los que rechazan la inferencia necesaria destruyen el fundamento de su propia casa. ¿Dónde dice la Biblia explícitamente que no debemos seguir ejemplos bíblicos e inferencias necesarias? Según ellos, solamente podemos aceptar lo que la Biblia dice explícitamente, pero la Biblia no dice explícitamente que solamente los mandamientos tienen autoridad. Además, todas las conclusiones de estos hermanos son inferencias de ellos, inferencias humanas. Por lo tanto, según su propio argumento, todas las ideas de ellos deben de ser rechazadas. Punto número 8. Se aprenden muchas enseñanzas por medio de la inferencia necesaria. De lo que la Biblia dice, se puede sacar las siguientes inferencias necesarias. Que en varios textos los términos iglesia y reino se refieren a la misma casa. La Biblia no lo afirma en tantas y cuantas palabras, no lo dice explícitamente, pero Cristo es la cabeza de la iglesia y el rey del reino. La cena del Señor está en la iglesia y está en el reino. La entrada en la iglesia o en el reino requiere los mismos pasos de obediencia. El obediente se añade a la iglesia y se traslada al reino. Dios tiene una sola casa, no tiene una casa llamada iglesia y otra casa llamada reino. Hay un solo cuerpo, el cuerpo es la iglesia, y Cristo no tiene otro cuerpo llamado reino, pues no es un monstruo. La conclusión, pues, es ineludible, la iglesia es el reino, porque si no lo es, entonces el reino no se ha establecido todavía. Conclusión que contradice todo lo que la Biblia dice acerca del reino. Observamos y analizamos todos estos detalles y concluimos, sacamos la consecuencia o la inferencia de que la iglesia es el reino y que en muchos textos los términos iglesia y reino se refieren a la misma cosa. Es una inferencia necesaria. Otras inferencias no son necesarias, sino erróneas. Que la iglesia o el reino se estableció en el día de Pentecostés. La Biblia no afirma esto en tantas y cuantas palabras, pero es otra conclusión ineludible. Jesús había dicho, Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Por eso en aquel tiempo no existía todavía. Algunos manuscritos dicen, como dice nuestra versión, que en el día de Pentecostés los obedientes fueron añadidos a la iglesia, Hechos 2:47. Y a través del resto del Nuevo Testamento se habla de la iglesia como una realidad. Además, varios textos apuntan claramente al establecimiento del reino en el día de Pentecostés. Marcos 9:1. El reino vendría con poder durante la vida de esos oyentes, Lucas 23:51. José esperaba el reino. Lucas 24:49. Los apóstoles recibirían poder. Véase Hechos 1:5 y también el versículo 8 y también el capítulo 2, 1 al 4. El reino vino cuando el poder del Espíritu Santo vino.
Llegamos a esta conclusión usando el razonamiento humano, pero es una inferencia necesaria y por lo tanto no es sabiduría humana, más bien es lo que la Biblia dice, aunque no lo dice explícitamente en tantas y cuantas palabras. Que se debe celebrar la Cena del Señor cada domingo. Hechos 27. Dice que los discípulos se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. No hay texto que diga que lo hicieron cada primer día de la semana. Pero este texto es el único que nos dice cuándo debemos de celebrar la cena. Es el único que contesta la pregunta lógica y necesaria. ¿Cuándo debemos celebrar la Cena del Señor? El Señor no instituyó la cena sin decirnos cuándo celebrarla. Hechos 27 es el texto que nos lo dice. Es el único, pero un solo texto es suficiente. Además, el apóstol Pablo estuvo presente y predicó en esa ocasión. Tenemos, pues, un ejemplo apostólico de participar de la mesa del Señor el primer día de la semana, y cada semana tiene su primer día. El mandamiento dado a los israelitas, acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28, no dice, acuérdate del día de reposo cada semana. Que los juegos de azar, incluyendo la lotería, son pecado. La Biblia no habla explícitamente de las apuestas o los juegos de azar, pero la Biblia sí nos explica las tres maneras de que se gana o se recibe legítimamente el dinero u otras cosas de valor. Es decir, por medio de trabajar, por medio de la inversión o el negocio, o por medio de recibir algo regalado. Los juegos de azar no caben en ninguna categoría legítima, y por lo tanto no son legítimos. El que juega espera recibir dinero sin invertir ni trabajar. Quiere ganancia que quita dinero a otro sin recompensarle con bienes o servicios. Es pues avaricia, la cual es idolatría. Colosenses 3:5. Este mal es compañero de todas las obras de la carne. Dice Gálatas 5:19 al 21, y cosas semejantes a estas. Al examinar este tema es fácil concluir, deducir, inferir que es pecado participar en tales actividades. Por la inferencia necesaria, pues sabemos que la Biblia condena esta práctica, aunque la Biblia no habla explícitamente de ella, porque, uno, los que participan en los juegos de azar, etcétera, son motivados por la avaricia. 2. Esta actividad se puede clasificar como robo en el sentido en que el duelo se puede clasificar como homicidio. En los dos casos hay consentimiento mutuo entre los involucrados. 3. Los juegos de azar destruyen el respeto por el plan de Dios respecto a ganar o recibir dinero. 4. Son una violación del mandamiento de amar, porque el que ama al prójimo no quiere quitarle sus posesiones sin recompensarle. 5. Esta actividad esclaviza. Como hay drogadictos, también hay muchos juegoadictos. 6. Causan mucho tropiezo. 7. Involucran a los participantes con malas compañías. 1 Corintios 15:33. 8. Su fruto es corrupto. Mateo 7:17 al 19. Si estudiamos bien la cuestión de los juegos de azar y las apuestas en general, y analizamos las enseñanzas bíblicas relacionadas con ella, ¿qué consecuencia o inferencia sacaremos del estudio? ¿Qué será la inferencia necesaria del estudio? La inferencia necesaria es que los juegos de azar y el apostar son actividades pecaminosas. La Biblia enseña esto por implicación, que el baile es pecado. Sí, si examinamos los términos empleados por Pablo en Gálatas 5:19 al 21 y textos semejantes, veremos que algunos de ellos describen el baile. Por ejemplo, dice el léxico del señor Taller que la palabra lascivia significa, entre otras cosas, los movimientos indecentes del cuerpo, el manoseo incasto de hombres y mujeres. Estas definiciones describen precisamente los bailes modernos. El estudiante sincero sacará la inferencia obvia y lógica, por eso inferencia necesaria, de que el cristiano debe evitar y abstenerse del baile, porque Pablo dice, absteneos de toda clase, de toda especie o forma de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. Nuestro siguiente tema será
la llamada nueva hermenéutica.